Aleluya, gloria a Dios, aleluya, Jesucristo es el Señor, amén. Vamos a Hebreos, gloria a Dios, y vamos a empezar en el capítulo 1, amén. Gloria al Señor. Empecemos en el versículo 1, el capítulo 1 de Hebreos. Nos dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, gloria a Dios, Dios habló a su pueblo a través de los profetas. Amén. Versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, nuestro Señor Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, Jesús, la imagen del Padre, cuando Jesús caminó aquí en la tierra, era la imagen del Padre. El que veía a Jesús estaba viendo al Padre. Amén. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con palabra de su poder. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es poderosa. Amén. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí la superioridad de Jesús sobre todo, sobre los ángeles, sobre todo la majestad en Jesús, la gloria en Jesús. Amén. Y ustedes pueden continuar leyendo todo el capítulo 1 y ver que todo se habla de la superioridad de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ahora con la mente de lo que hemos leído en el capítulo 1, vamos a ir al capítulo 2. Amén. Y en el capítulo 2 vamos a comenzar en el versículo 1. Y por eso comienza el capítulo 2, versículo 1, comienza así. Por tanto, por lo que leímos en el capítulo 1, de la superioridad de Jesús, de la grandeza de Jesús. Amén. Entonces, por tanto, lo que ya sabemos de quién es Jesús, amén, de lo que significa Jesús para nosotros y para el Padre y para el mundo. Entonces, con ese conocimiento, vamos aquí. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén, nos deslicemos. ¿Usted se ha deslizado? Amén. Hablemoslo físicamente, que usted va caminando y da un mal paso o algo, está resbaloso y usted se desliza, que cae, puede golpearse, puede lastimar. Amén. Entonces, con lo que sabemos de Jesús, por eso es importante aquí, como empieza el capítulo 2, por tanto, por lo que conocemos de Jesús, por lo que ya sabemos de Jesús, que es superioridad, que tiene la prominencia en todo, dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Las cosas que hemos oído. Están hablando ahí del Evangelio, de la palabra de verdad, de lo que nuestro Señor Jesús habló y después sus apóstoles comunicaron a los demás. De eso está hablando, que pongamos más cuidado a esa palabra de nuestro Señor Jesús, a los santos evangelios, a la palabra de verdad. Amén. Por eso en el capítulo 1 lo habla antes. El Padre habló a su pueblo a través de los profetas, pero ahora nos habla a través de su Hijo. A través de su Hijo. Amén. Entonces vemos ahí
la superioridad de Jesús sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre todo, si le pusiéramos, si era importante escuchar las palabras de los profetas porque venía de Dios, y el que no recibía la palabra de Dios podía ser castigado, pero dice ahora nuestro Padre lo habla a través de su Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay que ponerle más atención a su palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, si no le ponemos cuidado a su palabra, si no lo establecemos en la verdad de la sana doctrina, podemos deslizarnos, podemos caer, podemos fallar. Amén. Y hay que poner cuidado a eso. Hay que estar establecido, hermanos y hermanas. Establecido en la verdad. Establecido. El cristiano tiene que tener mucho cuidado. Que no se deslice. O sea movido de la verdad del Evangelio. Hay mucha falsa doctrina alrededor. Mantente estable en Cristo y en su palabra, en su verdad. Establécete. Que nadie ni nada te mueva. Amén. Cuidado que deslice. Mucho cuidado. Que no haya un deslizamiento. Amén. Sigamos leyendo. El versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, quiere decir justo castigo. Mira esta comparación que hay aquí. Si las palabras que fueron habladas por los ángeles y a los que no las escucharon, los que no recibieron su castigo, imagine si no recibimos la palabra del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Hay muchos que no quieren escuchar la palabra, prefieren entretenimiento. Hay mucho entretenimiento en la iglesia, falsas doctrinas. Por eso muchos cristianos se han deslizado. He conocido muchas personas que yo pensé que estaban ya establecidos, que estaban fuertes en la verdad, en la sana doctrina, y después se han deslizado. Y eso no comienza de un día al otro, sino que eso poco a poco se va moviendo, se van yendo de la verdad. Ya no reciben la verdad. Ya no sufren la sana doctrina. Versículo 3, estamos en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmado por los que oyeron? Entonces, dice, si en el Viejo Testamento los que escucharon y no quisieron obedecer recibieron castigo, imagínate ahora, si nosotros que hemos recibido la verdad de las labios de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos la verdad, la palabra que los apóstoles hablaron, y ellos la recibieron de nuestro Señor Jesús. Esta palabra de Dios, la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces la palabra, luego la llamamos la palabra de Dios, la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a descuidar? ¿Ah? ¿Cómo vamos a descuidar? Como dijo el apóstol Pablo, porque creemos, lo declaramos, hablamos. Ellos creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y que lo que hablaba de Jesús venía del Padre. Jesús él mismo lo dijo, que lo que él veía al Padre hacer, lo que él hacía, y eso es lo que él hablaba,
que no vino a hacer su propia voluntad y la voluntad del Padre. Versículo 4, ¿sí? Testificando Dios justamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. La palabra de Dios fue testificada cuando Jesús habló, cuando Jesús caminó aquí en esta tierra. Señales y prodigios hizo. Cuando los apóstoles predicaron la palabra de Dios, señales y prodigios sucedieron. Y nos dice la palabra de Dios que estas señales seguirán a los que creen. Milagros, prodigios, sanación. A los que creen. ¿Qué quiere decir? A los que creen en Jesús Cristo, que es el Hijo de Dios. A los que creen en su verdad. A los que están establecidos en la verdad. Las señales los siguen. Están supuestos a seguirlo. Cuando predicamos el Evangelio, las señales los siguen. Así, muchos no van a creer, pero las señales los siguen. Y le digo que muchos no van a creer porque en mis reuniones el Señor ha salvado personas de diferentes dolencias, diferentes enfermedades. Y esas personas no han seguido al Señor. O lo siguen por un tiempo y después se deslizan. Porque quieren diversiones, quieren cuentos. No se establecen en la verdad. Solo viven de las emociones, pero no viven por fe. Déjeme repetir el versículo 4. Estamos en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El Señor confirmaba. Entonces, cuando sucedía un milagro, ¿quién estaba confirmando su palabra? El Señor estaba confirmando su palabra. Entonces, eso es mío. Y lo confirmaba con señales y prodigios. Milagros, diferentes milagros. Y el Señor lo sigue haciendo. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él respalda su palabra. Él respalda su verdad. Cuando Jesús caminó aquí en esta tierra, Él hizo señales y prodigios. Y muchos no creyeron, antes querían matarlos. Él fue a su pueblo y sanó a unos pocos porque las demás personas no creyeron. Jesús tiene una prominencia en todo. Cuando Jesús habló, habló el Padre a través de Él. Cuando un hombre y una mujer de Dios que está consagrado al Señor habla, Dios está hablando a través de esa persona, su verdad. Y Dios respalda con señales y prodigios. Aleluya. Gloria a Dios. Las palabras del profeta Isaías siguen relevantes hoy. ¿Cómo será que nuestro Señor Jesús lo vio necesario de repetirla en Mateo? A los que dicen, no, yo no quiero escuchar eso, ya lo escuché. La palabra de Dios es rima cuando tú la escuchas, cuando el Señor la declara en ese momento. Como dije antes, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es salvación. La palabra de Dios es sanación. La palabra de Dios es transformación. La palabra de Dios es redención.
Vamos a Isaías, al capítulo 6. Diga gloria a Dios cuando esté ahí en Isaías. Aleluya. Sí, Isaías capítulo 6, hermanos y hermanas. Esta es la palabra de Dios. Deleites en ella. Gloria a Dios. Los hijos de Jesús se deleitan en la palabra de Dios como nuestro Señor se deleitaba. Jesús, Isaías capítulo 6. Gloria a Dios. Comencemos en el versículo 8. Este es el profeta Isaías, Dios hablándole al profeta Isaías. Dios le comunicaba a Isaías lo que Dios quería que Isaías le llevara a su pueblo. Amén. En Isaías capítulo 6, comenzando el versículo 8, nos dice la palabra de Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Tú estás dispuesto a que el Señor le envíe? Donde Dios quiera, donde tú quieras. Donde Él quiera que tú vayas, tú estás dispuesto a decir: Señor, lo dejo todo para hacer tu voluntad, para ir a hablar a esas personas que de pronto no quieren escuchar a Dios, pero Dios quiere que tú vayas. Tú estás dispuesto a decir: no mi voluntad, Señor, pero tu voluntad, no mis planes, pero tus planes. ¿Estás dispuesto a decir eso? Déjame repetir el versículo 8. Es bueno repetir. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Versículo 9. Y dijo: anda. El Señor hablando a Isaías: y di a este pueblo: oí bien y no entendéis. Ve, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y graba sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Mire, Dios, la palabra de Dios para sus pueblos suena fuerte, pero no era fuerte. Es el amor de Dios a su pueblo que estaba necio. Era el pueblo que estaba necio. No era el Señor que ya le había endurecido el corazón. El corazón de ellos ya estaba endurecido. Los oídos de ellos estaban tapados, que no querían escuchar la verdad, porque el Señor ya le ha mandado diferentes profetas. Y sus ojos estaban ciegos, que no veían lo que el Señor había hecho en su vida, como sucedió en el tiempo de nuestro Señor Jesús cuando caminó aquí en la tierra haciendo señales, milagros, prodigios, y así lo querían matar. Cuando a lo mismo le pasó a sus discípulos, a los apóstoles. Era el pueblo que tenía el corazón duro. Ya lo tenían duro. Y eso sucede cuando a la persona se le pone el corazón duro, el Señor lo deja por un tiempo. Pero el Señor después le sigue hablando. Porque para el Señor, ¿cuál es su voluntad? Que nadie perezca. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que perezcan, que pierdan su alma por la eternidad. No, esa no es la voluntad de Dios. Por eso el Señor manda a sus profetas, por eso manda a sus siervos, sus siervas. Así saben, así sabiendo el Señor que esas personas tienen el corazón duro. Así el Señor sepa que sus siervos su vida corre peligro. El Señor los envía para que nadie tenga excusa. Y porque es su voluntad que nadie perezca. Entonces vemos aquí Isaías enviado por Dios a un pueblo que ya tenía el corazón duro, pero Isaías tenía que ir a hablar las palabras exactas que el Señor le dijo. No a entretener, no a cambiar la palabra para ver si se los ganaba. No. Nosotros no ganamos personas para el reino con mentira, con engaño, sino con la verdad en la palabra de Dios.
El profeta no cambia el mensaje. El profeta lleva el mensaje que el Señor le ha dado. No lo cambia por acomodarse a este sistema o al sistema de los hombres. Solo tiene que llevar la verdad del Señor, porque el Señor respalda su verdad. Con señales y prodigios. Entonces vemos aquí Isaías, enviado por el Señor, hablando la palabra de Dios, y cómo será tan relevante y tan importante que el Señor, nuestro Señor Jesús, vio que el pueblo estaba como en el tiempo de Isaías, y esas mismas palabras le repitió. Mira, Isaías había hablado esas palabras hace muchos años atrás, pero el Señor era rima para ese momento, para ese pueblo que está escuchando a nuestro Señor Jesús en ese momento, eran palabras rima. Para los que dicen, no, yo no quiero escuchar eso, eso ya lo escuché. Por ese momento que el Señor declara su palabra, esa palabra rima para ti, para los oyentes, así no la quieran escuchar. Es palabra rima, es palabra de Dios. Aleluya. Mateo 13, comencemos. Gloria a Dios. En el versículo 13, de nuestro Señor Jesús, hablando aquí, Mateo capítulo 13, versículo 13, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, si bien se cumplía, Isaías ya había profetizado hace muchos años esa palabra, y dice, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesús en el momento? Hoy se cumple la profecía de Isaías en ustedes hoy. Hoy, esta profecía de Isaías se cumple hoy en ustedes. Gloria a Dios. Déjame repetir el versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, ya el corazón, Dios no le puso el corazón engrosado, el corazón de ellos se había engrosado, se habían vuelto necios, no querían escuchar la verdad, no querían ver lo que Dios estaba haciendo, como lo hay en la iglesia en estos momentos, no solo los del mundo, pero la iglesia, si no está hablando de su iglesia, la iglesia de Dios en estos momentos, el corazón se le ha engrosado por diferentes cosas, otro por falsa doctrina, otro porque aman este mundo y las cosas de este mundo, otro por vanidad, por vanagloria, por materialismo. Pero el corazón se le ha engrosado, los oídos se lo han tapado, ven pero no, dicen que ven pero no ven nada, siempre quieren escuchar algo nuevo. Y el Señor dice, no te estoy dando nada nuevo, te hablo con mi palabra, que ya está establecida. Escucha, iglesia, humíllate ante Dios y ante su palabra. Repitamos el versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Recuerda, aquí está hablando nuestro Señor Jesús repitiendo la profecía de Isaías. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Sí? Han cerrado sus ojos. Lo quiero ver. Si no sucedió con Jesús, le tiraban piedras, se tapaban los ojos y querían matar a Jesús, se tapaban los oídos cuando Jesús estaba hablando. Yo no quiero escuchar eso. Así sucede ahora en la iglesia. Yo no quiero escuchar, dame algo nuevo. Quiere que les cosquilleen los oídos con nuevas doctrinas, falsas revelaciones. Y no quieren escuchar la verdad. El Señor dice, no, quiero que escuchen mi verdad.
Pero hay que ser valiente como Isaías y como los profetas del Señor y como los apóstoles que dijeron, Señor, yo voy. Así mi vida corra peligro, yo llevo tu verdad. Y el Señor, nuestro Señor necesita hombres y mujeres que no tengan su propia agenda, sino la agenda, que no tengan su propia agenda, sino la agenda de Dios, la agenda divina, la misión de Dios. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Para qué, Señor, ya su palabra? Para sanar, para liberar. Así algunos dicen, uy, que esa palabra está muy dura. No, esa palabra es para liberarte, para sanarte. Y esta palabra, como fue rima en el tiempo de Isaías, rima cuando nuestro Señor Jesús la habló, es rima hoy. Una gran cantidad de que se llaman cristianos han endurecido el corazón, han engrosado el corazón, no quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios. El Señor dice, tú no quieres que esta profecía se haga realidad hoy en tu vida, de que eres un necio o necia, de que has decidido cerrar tus ojos a la verdad y a lo que Dios está haciendo, que has tapado tu oído a la verdad de la palabra de Dios y has puesto tu corazón. Y cuando el Señor envía su palabra, en vez de regocijarte, la rechaza y te enoja con los siervos y las siervas de Dios que traen su mensaje. Cuidado, hermanos y hermanas, que no los pase como el pueblo de Dios en el tiempo de Isaías, o como el pueblo en el tiempo de nuestro Señor Jesús, que no nos pase a nosotros, a la iglesia de Cristo hoy. Entonces la palabra es relevante para hoy, como fue en el tiempo de Isaías, como fue en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Lo es relevante hoy, esta misma profecía de Isaías, para la iglesia. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Aleluya. Leamos el versículo 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermano y hermana, establécete en la verdad. Recíbese, humíllate y recibe la palabra de Dios. Abre tu corazón. Abre tu corazón, deleítate en la verdad. Regocíjate en ella. Aleluya. Lo voy a dejar con Hebreos capítulo 2, versículo 1, que dice la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aleluya. Jesús dijo, que me ama, guarda mi palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Jesucristo es el Señor. Amén.